Justamente uno de los casos que vamos a revisar, el caso número uno que traemos para usted y que ya lo está usted justamente viendo en pantalla, tiene que ver con el caso de importación de servicios. Sí, efectivamente, como usted lo acaba de escuchar, mi querido participante, vamos a revisar en esta clase el tema de importación de servicios. No se olvide, mi querido compañero, mi querido colega, damita caballero, vamos a ver el tema de importación de servicios. Así es que ese es el tema que justamente traemos para usted. No se olvide, vamos a ver todo lo relacionado, todo lo pertinente con ejercicios del tema de importación de servicios. Caso número uno que traemos justamente para usted. Así es que le ruego, por favor, poner la mayor atención al caso que en este momento iniciamos. Los pagos realizados por servicios al exterior por sociedades y personas naturales con residencia fiscal en el Ecuador deben cumplir con ciertos requisitos para su deducibilidad y para pagar determinados impuestos. Punto de aclaración. Mis queridos compañeros, este caso número uno que vamos y que estamos revisando, recuerde que es importación de servicios, pero hago la aclaración, importación de servicios diferente a servicios digitales, porque servicios digitales tiene otro tratamiento. Los servicios digitales, como es el pago que ustedes lo hacen continuamente de Facebook y de Zoom, eso está dentro de lo que se denomina servicios digitales. Nosotros vamos a ver, por supuesto, servicios digitales, pero posteriormente, una vez que terminemos este caso, que es importación de servicios en general, exceptuando servicios digitales, dado que servicios digitales tiene su tratamiento diferente y especial. Vuelvo a repetir para que usted no se confunda. El caso número uno que vamos a revisar es importación de servicios en general. No incluye importación de servicios digitales, dado que la importación de servicios digitales tiene otro tratamiento. Entonces, no se olvide, eso es el punto de aclaración para que usted no se vaya a confundir. Vamos a ver el caso número uno, que es importación de servicios en general. No incluye servicios digitales. Luego que terminemos este caso, revisaremos importación de servicios digitales. Muchas gracias. Ok, entonces no te olvides, mi querido compañero, que esto es importación de servicios que puede ser pagado por personas jurídicas conocidas también como sociedades o personas naturales. Entonces, cuando nosotros hacemos la importación de servicios en general, tenemos que tomar muy en cuenta ciertos aspectos que son justamente los siguientes. Continuamos. Y nos dice lo siguiente, atención, de forma general, para que un pago realizado al exterior, escúchese bien, sea considerado deducible para efectos del pago del impuesto a la renta, deben cumplir con los siguientes requisitos. Poner mucha atención. Entonces, en este momento vamos a ver cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que un pago por servicio al exterior sea deducible de impuesto a la renta y que también sustente crédito tributario de IVA. Poner mucha atención. Continuamos. Requisito número uno. Atención. En pantalla ya está el requisito número uno. Empezamos.
el gasto debe ser necesario haberse causado en el ejercicio económico respectivo, estar directamente vinculado con la realización de cualquier actividad económica y efectuarse con el propósito de obtener, mantener y mejorar la renta gravada con impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? En términos simples y prácticos, el gasto que nosotros estamos pagando al exterior por importación de servicios en general tiene que ser un gasto del giro del negocio. Tiene que ser un gasto del giro del negocio. Primer requisito. Entonces, el pago por el servicio al exterior, también conocido como importación de servicios en general, tiene que ser del giro del negocio, es decir, debe ser un gasto que me permita a mí mantener, generar o mejorar la renta gravada. Requisito número 1, en síntesis, debe ser del giro del negocio. Continuamos. Requisito número 2. Atención. El gasto debe estar sustentado en un comprobante de venta. Escúchese bien. Los comprobantes emitidos en el exterior no requieren cumplir con las características establecidas en la normativa ecuatoriana. Aspectos importantes a destacar en este requisito número 2. Obligatoriamente tiene que haber un comprobante de venta. Este comprobante de venta naturalmente es un comprobante de venta del exterior, pero tiene que haber el comprobante de venta. Tiene que haber el comprobante de venta, obvio, este comprobante de venta, al ser del exterior, no va a cumplir con los requisitos de la normativa ecuatoriana. Eso es natural. Pero el requisito número 2, no se debe olvidar que debe existir comprobante de venta del exterior. Naturalmente, este comprobante de venta no va a cumplir con la normativa ecuatoriana exigida en el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Pero de que debe haber comprobante de venta. Requisito número 2, no se olvide. Seguimos avanzando y en este momento vamos a ver el requisito número 3. Atención, requisito número 3. Quien realiza el pago debe emitir una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, así como el respectivo comprobante de retención, tanto de impuesto a la renta como del IVA, según corresponda. Atención, aspectos importantes a destacar del requisito número 3. Para nacionalizar un pago al exterior por servicios, obligatoriamente se tiene que emitir una liquidación de compras de bienes y servicios. Pero no solamente la liquidación de compras de bienes y servicios, sino también usted debe adjuntar el respectivo comprobante de retención, en el cual constará
la retención en la fuente del impuesto a la renta y también, por supuesto, la retención en la fuente del IVA cuando corresponda. Así nos dice la normativa y ya vamos a ver en qué casos corresponde. Ese es el requisito número 3. Seguimos avanzando. Requisito, sigo avanzando en el 3, me quedo todavía en el 3. Voy a ahondar un poquito más el 3. A propósito, que en el requisito número 3 nos dice que debemos hacer un comprobante de retención. Hay dos retenciones que se debe hacer. Retención en la fuente de impuesto a la renta y retención del IVA. Entonces, hay dos retenciones que se debe hacer. No se olvide, retención en la fuente de impuesto a la renta y retención en la fuente del IVA. En lo referente a la retención del impuesto a la renta, usted se preguntará cuál es el porcentaje que debo retener por concepto de impuesto a la renta. Y nos dice lo siguiente, atención. A personas no residentes, el porcentaje de retención que usted debe aplicar será la tarifa general prevista para sociedades, en este caso del 25%. Por lo tanto, no se olvide, cuando usted emita un comprobante de retención por un pago realizado al exterior por un servicio, la retención que usted debe aplicar es la del 25%. Pero cuando se trate, escúchese bien, cuando se trate, escuche bien, a personas residentes constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o están sujetas a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará una retención en la fuente equivalente a la máxima de la tarifa prevista para personas naturales, es decir, del 37%. En conclusión, la retención en la fuente de impuesto a la renta en pagos al exterior por servicios es del 25%. Pero si su proveedor tiene una residencia fiscal en paraísos fiscales o quizás en jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales preferentes, ya no aplicará la del 25, sino que aplicará una retención en la fuente del 37%. En lo que se refiere a retenciones en la fuente de impuesto a la renta, por lo tanto, hay dos opciones que ya hemos explicado. Opción 1, tarifa del 25%, o la opción 2, tarifa del 37%. En lo que se refiere a la retención del IVA, la retención del IVA que usted debe aplicar es del 100%. En lo que se refiere a retenciones del IVA, la retención del IVA, insisto, que usted tiene que aplicar es la del 100%. Ok, usted pudo apreciar que en el marco normativo anterior hemos escuchado el tema de paraísos fiscales, regímenes de menor imposición y también usted ha escuchado regímenes preferentes. Vamos a ver lo que dice la normativa un poco más a detalle respecto al tema de paraísos fiscales, respecto al tema de regímenes de menor imposición o regímenes
preferentes. Atención, para complementar la explicación. Paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Regímenes fiscales preferentes o de jurisdicciones de menor imposición. Se considerarán como paraísos fiscales aquellos regímenes o jurisdicciones en las que cumplan al menos dos de las siguientes condiciones. 1. Tener una tasa efectiva de impuesto a la renta o de impuesto de naturaleza idéntica o análoga inferior a un 60% a la que corresponde en el Ecuador o que dicha tarifa sea desconocida. Por ejemplo, si usted multiplica, y le voy a pedir que usted me ayude a multiplicar, la tarifa de impuesto a la renta para sociedades en nuestro país es del 25%. Tenga la gentileza, por favor. Deme multiplicando 25% por el 60% que dice la normativa. ¿Cuánto le da? Y ayúdeme poniendo la respuesta en el chat. Participemos. ¿Cuánto le da, por favor? Vamos participando. Tomemos el 25% y multipliquemos por el 60%. ¿Cuánto le da? Vamos, participando en el chat. Vamos, compañeros. ¿Qué pasó? Vamos, actúen. 15%, exactamente. Si usted se encuentra con una tarifa del 15%, por ejemplo, supongamos usted paga Perú y en Perú tiene una tarifa de impuesto a la renta del 15%, usted automáticamente tiene que aplicar una tarifa de retención en la fuente del 37%. Entonces, no se olvide, si usted se encuentra con un país en el que la tarifa del impuesto a la renta es del 15% o menor al 15%, ¿usted cuánto le va a retener? Usted le va a retener el 37%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, ahí justamente la normativa nos da una pauta para nosotros entender, para nosotros saber cuándo aplicamos la tasa del 37%. Entonces, si usted se encuentra con un país cuya tasa de impuesto a la renta sea inferior, igual o inferior al 15%, usted tiene que aplicar una tarifa del 37%. Continuamos. Ahora, seguramente usted se preguntará, profe, ¿dónde puedo yo consultar este tema de los paraísos fiscales, regímenes de menor imposición? ¿Cuáles son estos países que están dentro de esta categoría, justamente conocido como paraísos fiscales, regímenes de menor imposición o regímenes preferentes? ¿Dónde puedo consultar esto? ¿Hay una base de datos? La respuesta es sí. Nosotros lo podemos consultar justamente esta base de datos en nuestro querido SRI, para lo cual vamos a ingresarnos hasta el Google y vamos justamente a digitar paraísos fiscales, fiscalidad internacional, perdón. Entonces, primero vamos a ingresar al SRI con el buscador indicando fiscalidad internacional. Ahí usted va a encontrar todo el listado de los paraísos fiscales. Esto lo debe tener usted de primera mano para que usted tenga pleno conocimiento. Entonces, esto se llama fiscalidad internacional y esto lo encontramos en la página del SRI. Entonces, vamos a hacer justamente la práctica rápidamente. Vamos a ingresarnos hasta la página del SRI para que usted vea
y pueda entender de dónde puede usted obtener toda esta información que le estamos compartiendo. No se olvide que para acceder a esta información, usted tiene que acudir a la página del SRI, googleando, buscando con la frase clave fiscalidad internacional. Entonces vamos a justamente a ubicar esto, fiscalidad internacional, procedemos a ingresar. Ahí justamente ya lo tenemos en pantalla. Ingresamos hasta fiscalidad internacional. Aquí lo podemos ver. Justamente ahí está. Entonces le tenemos ahí fiscalidad internacional. Procedemos a ingresar. Y aquí tenemos las opciones ya para descargarnos la información que requerimos. Dentro de fiscalidad internacional, como usted puede observar, nos vamos a dirigir justamente hasta lo que nos dice paraísos. Entonces aquí, en esta opción, en esta alternativa que dice paraísos, ahí nos vamos a ingresar. Entonces aquí procedemos a ingresar y aquí está justamente, le explica el contenido, las características de lo que implica los paraísos fiscales. Y por acá en la parte inferior está el listado de los países que están considerados como paraísos fiscales. Mire, ahí usted lo puede ver. Aquí usted se puede descargar. Aquí está el listado de los paraísos fiscales y acá está el listado de los regímenes preferentes. Entonces nosotros nos podemos descargar. Entonces, de hecho, lo voy a descargar en este momento para que usted pueda observar. Mire, a ver, parece que está un poquito. Ya, ahí está, justamente, mire, ese es el listado de los denominados paraísos fiscales. Lo voy a guardar justamente para compartirle junto con la grabación y el material de estudio. Permítame de una vez, le voy guardando en nuestra clase número 2 para compartirle hoy día. Hoy día le compartimos. Entonces, de esta manera usted ya sabe, puede consultar justamente el listado de los paraísos fiscales. Entonces, pongamos en la clase número 2, listado de paraísos fiscales. Perfecto, muy bien. Así es como usted puede satisfacer su duda, su inquietud y saber cuáles son los países que pertenecen al listado de paraísos fiscales. Y recuerde también que hay el listado de los regímenes preferentes, ¿no? Entonces aquí, de igual manera, puedo descargarme. Ahí está. Ya, correcto, es este. Muy bien. Le voy a guardar también para compartirle junto con el material de estudio. Perfecto, listo. Entonces usted también ya sabe cómo usted puede acceder a esta información en nuestra página del SRI. Continuamos. Ok. Ahí está justamente lo que les había indicado, el listado de países considerados como paraísos fiscales. También nosotros debemos tomar en cuenta que para la aplicación de retenciones, tenemos que conocer, saber si el Ecuador tiene convenios de doble imposición. Otro aspecto que debemos saber es cuáles son los países con los que el Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición. Antes de aplicar las retenciones, usted debe saber cuáles son los países que están dentro de los denominados paraísos fiscales. Ya le indiqué cómo descargar la información. Usted debe saber cuáles son los países que están en los denominados regímenes preferentes o regímenes de menor imposición. Ya le indiqué.
También ya le indiqué a partir de qué tasa de impuesto a la renta se considera régimen preferente, régimen paraíso fiscal, régimen eh, preferencial, y usted ya sabe que es desde la tasa del 15%, menor, igual o menor al 15%, pero adicionalmente, para aplicar la retención en la fuente de impuesto a la renta, adicionalmente, usted debe saber con qué países el Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición. Usted debe saber y debe conocer cuáles son los países con los que el Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición. Eso también es fundamental, porque si usted no sabe eso, va a aplicar mala retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces, antes de aplicar la retención en la fuente de impuesto a la renta, usted debe saber, debe conocer con cuáles países el Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición. En pantalla justamente usted está observando los países con los que el Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición. Estos convenios usted los puede descargar de la página del SRI. De igual manera, en la página del SRI para descargarme los convenios para evitar la doble imposición, yo tengo que igual googlear en fiscalidad internacional. Todo esto está justamente en esta opción que se denomina fiscalidad internacional. Ahí mismo, justo ahí, donde ya indicamos dónde descargar los paraísos fiscales, justo aquí también se descarga los convenios internacionales. Entonces me voy a dirigir nuevamente hasta fiscalidad internacional y voy a ver el tema de los convenios. Aquí estoy, mira. Es en la misma parte donde descargué los paraísos fiscales. Estoy en fiscalidad internacional. Anteriormente utilicé esta opción que era para descargar los paraísos fiscales y regímenes de menor imposición o regímenes preferentes, pero ahora me voy a descargar los convenios. Los convenios están acá. Entonces ahí usted puede observar, mi querido participante, ahí está el tema de los convenios. Entonces me voy a dirigir hasta los convenios. Y aquí están justamente todos los convenios que están actualmente vigentes con todos los países que mantiene el Ecuador, convenios para evitar la doble imposición. Entonces usted tiene que saber y conocer cada uno de estos convenios con la finalidad precisamente de aplicar bien la retención en la fuente de impuesto a la renta. Aquí están, mis queridos compañeros, los países y los convenios y desde qué año están aplicándose dichos convenios. Entonces, usted justamente aquí puede descargarse simplemente dando un clic aquí. Ahí usted puede descargarse todos y cada uno de los convenios. Eso es lo que usted tiene que hacer, mi querido participante. Ok, listo, muy bien. Continuamos, vamos, seguimos. Entonces, ya sabemos de dónde descargar paraísos fiscales. Ya sabemos de dónde descargar regímenes preferentes o de menor imposición. Ya sabemos de dónde descargar los convenios de doble imposición. Ya todo eso es necesario. Usted ya sabe que para nacionalizar un gasto pagado al exterior por concepto de servicio, obligatoriamente hay que emitir una liquidación de compra de bienes y servicios. Usted ya sabe que hay que emitir un comprobante de retención con retención en la fuente de impuesto a la renta 25% o 37%. Y usted ya sabe que la retención del IVA que tiene que aplicar es del 100%. Continuamos. A más de todo lo indicado, otro documento que usted requiere de su proveedor
Otro documento que usted requiere de su proveedor, permítame un ratito, me salté y se me cerró encima de eso. Espéreme un ratito ya. Se me cerró la presentación. Otro documento que usted requiere para aplicar correctamente las retenciones tiene que ver con lo denominado acreditación de residencia fiscal. Esta acreditación de residencia fiscal le tiene que otorgar su proveedor. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el artículo 134 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Nos menciona lo siguiente. Atención. Artículo 134, acreditación de residencia fiscal. Empezamos. Para aplicar las respectivas disposiciones sobre residencia fiscal o acogerse a los beneficios de convenios internacionales ratificados por el Ecuador con el fin de evitar la doble imposición internacional, los contribuyentes deberán acreditar su residencia fiscal. La acreditación de la residencia fiscal de una persona en otro país o jurisdicción se sustentará con el certificado de residencia fiscal vigente para el periodo fiscal en análisis, emitido por su respectiva autoridad competente, el cual deberá contener la traducción certificada al castellano y autentificación del cónsul ecuatoriano o apostilla. Entonces, ahí vamos haciendo un resumen. Para nosotros, nacionalizar un gasto por concepto de servicios pagados al exterior, nosotros tenemos que cumplir con varios requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, y podríamos ir haciendo ya aquí un listado a manera de resumen, y ustedes me van ayudando. Primero, obligatoriamente usted tiene que emitir una liquidación de compras de bienes y servicios. Obligatorio. Bueno, yo le diría que incluso esto sería segundo. Vamos a sacando un pequeño resumen. Yo diría que primero tiene que haber un comprobante de venta del exterior. Entonces usted primerito tiene que tener un comprobante de venta del exterior. Naturalmente, ya hemos dicho, como se trata de un comprobante de venta del exterior, no va a cumplir con los requisitos de la normativa ecuatoriana, no hay problema. Como punto número 2, emitir una liquidación de compra de bienes y servicios. Perfecto. Como punto número 3, tiene que usted emitir un comprobante de retención. Ese sería el punto número 3. Comprobante de retención. Comprobante de retención. Como punto número 4, podríamos decir que usted tiene que hacer 2 retenciones. ¿Cuáles son esas 2 retenciones? Retención del IVA del 100%, eso es seguro, y tiene que también hacer retención
retención de impuesto a la renta, y aquí usted se topa con dos opciones, 25% o 37%. ¿Qué más? Adicionalmente, tengo que saber y conocer el tema del listado de paraísos fiscales. Regímenes preferentes o de menor imposición. Perfecto, miren, todo esto hay que hacer. ¿Qué más? Otro aspecto. Tengo que saber y conocer los convenios de doble imposición. Tengo que saber conocer los convenios de doble imposición para evitar, ¿no? Convenios para evitar la doble imposición. Miren, esos serían 7 de los requisitos que obligatoriamente debemos conocer antes de aplicar las retenciones. Entonces, ahí ya le he hecho un resumen de todo lo que implica. Continuamos. Y así le vamos alimentando este resumen, ¿ya? Para que no sea... Ah, me faltaba y nadie me dijo. La acreditación de residencia fiscal. Obligatoriamente tengo que tener la acreditación de residencia fiscal ¿de quién? Del proveedor. Acreditación de residencia fiscal. Entre paréntesis, esto tiene que entregarle su proveedor. Acreditación de residencia fiscal. Perfecto, ahí está. 8 puntos hasta el momento. Muy bien, continuamos. Seguimos. Bueno, entonces no nos olvidemos, estamos viendo cada uno de los requisitos. En los anteriores están relacionados con las retenciones. Otro de los requisitos, a ver brevemente para no perder la explicación, estábamos viendo los requisitos que usted necesita para nacionalizar un pago al exterior por concepto de servicio. Para que usted se ubique, requisito número 1, que el gasto sea del giro del negocio. Eso ahí. Requisito número 2, ese gasto del exterior tiene que tener comprobante de venta. Requisito número 2. Requisito número 3, emitir una liquidación de compra de bienes y servicios y también emitir comprobante de retención, tanto de impuesto a la renta como de IVA. Requisito número 3. Requisito número 4, ahí es donde nos empatamos a partir de este momento. Requisito número 4. Quien realiza el pago debe contar con documentación suficiente que demuestre la realidad del gasto. Claro, naturalmente ya hemos dicho que primero el gasto tiene que ser del giro del negocio, el pago al exterior por servicio tiene que ser del giro del negocio. Un cuarto requisito, quien realiza el pago debe contar con la documentación suficiente que demuestre el gasto. Por ejemplo, si a usted le han brindado un servicio, seguramente usted firmó un contrato. Entonces, usted tiene que tener un contrato del servicio que usted recibió del exterior, a más del comprobante de venta. Recuerde que tiene que tener comprobante de venta, un contrato, los entregables, tal vez algún informe. Las 3 cosas que aquí se suele pedir y el SRI le pide son 3: comprobante de venta del exterior, 1, contrato, 2, el entregable, algún tipo de informe. Entonces, eso es lo que hace referencia el punto número 4 respecto a la documentación suficiente que demuestre que efectivamente se generó el gasto. Continuamos. Y finalmente, requisito número 5. Si el pago se realiza
a una parte relacionada del exterior, su valor será el de mercado en función al régimen de precios de transferencia vigente en el Ecuador. Puede darse efectivamente este caso. Puede ser que usted el pago que está realizando al exterior por concepto de servicio lo esté haciendo en una parte relacionada. ¿Quién es parte relacionada? Ya sabe usted que son los familiares principalmente. Una parte relacionada son los familiares principalmente. La normativa dice hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, es decir, todos sus familiares. O también una parte relacionada puede ser que el socio o el accionista, el dueño de la empresa de aquí del Ecuador, también es socio, dueño, accionista de la empresa del exterior, donde usted está pagando el servicio al exterior. Si ese fuese el caso, le dice que usted tiene que aplicar precios de transferencia. ¿Y qué son los precios de transferencia? No es otra cosa que aplicar precios de mercado, es decir, usted no puede ni subir ni bajar los precios de manera indiscriminada para aventajar a su parte relacionada. Los precios de transferencia obliga que con mis partes relacionadas yo tengo que comprar o vender a precios de mercado como si se tratase de un cliente cualquiera o como si se tratase de un proveedor cualquiera. A eso hace referencia el tema de precios de transferencia. Y esos han sido los 5 requisitos que usted debe cumplir. Esos son los 5 requisitos que usted debe cumplir, mi querido compañero, para que efectivamente se considere como gasto deducible. Recuerde que el caso número 1 que estamos analizando en este momento se refiere a la importación de servicios en general. Esto ha sido la explicación del marco normativo. Voy a abrir una ronda de preguntas y a continuación haremos 2 ejercicios de la aplicación de este caso. Vamos a hacer una pausa de 5 minutitos. En ese tiempo usted formule su duda, formule su inquietud en el chat o si gusta también puede activar el micrófono. Yo regreso exactamente en 5 minutos para responder todas sus dudas, todas sus inquietudes de este primer caso en el marco normativo, en el marco legal, y posteriormente haremos casos prácticos. Ok, regreso en 5 minutos. Muchas gracias por su amable atención. Ok, vamos a abrir la ronda de preguntas. En este momento abrimos la ronda de preguntas. Vamos a ir contestando todas y cada una de sus inquietudes. Empezamos a partir de este momento. Muy buenas noches, compañero Patricio. Nos consulta. ¿Existe alguna base de datos de los países considerados paraísos fiscales o de menor imposición? ¿Existe alguna página en Ecuador que me ayude a identificar? Por supuesto, mi estimado compañero Patricio. Recordemos que esto está en la página del SRI. Recordemos, mi querido compañero Patricio, que esto lo encontramos en la parte de fiscalidad internacional. Ahí usted justamente en fiscalidad internacional, así lo puede usted googlear y ahí usted va a encontrar el tema de paraísos fiscales. Recuerde que incluso ya descargamos y les voy a enviar junto con el material de estudio. Entonces, esa pregunta está debidamente solventada. Continuamos con la siguiente inquietud. Correcto. Miriam dice, ¿qué es la doble imposición? Ok, mi querida Miriam. La doble imposición, bueno, no se llama doble imposición. Le voy a decir el nombre completo para que usted lo entienda de mejor manera. Se llaman convenios para evitar la doble imposición. Son convenios para evitar la doble imposición. ¿Qué quiere decir esto?
para que el contribuyente no pague dos veces el mismo impuesto. Por ejemplo, no pague impuesto a la renta en Ecuador y a la vez en España, sino que solamente pague una sola vez. Esos son los convenios de doble para evitar la doble imposición, es decir, para que el contribuyente solamente pague en un país. Puede ser el país desde donde se realiza el pago, en este caso Ecuador, o puede ser el país donde reside el proveedor. Entonces, esos son convenios para evitar la doble imposición, que solamente se pague una vez el impuesto. A eso se refiere mi querida compañera. Recuerden también que ya les indiqué dónde es que se puede descargar los convenios de doble imposición. Correcto. Muy bien. Gaby, buenas noches, Inge. Perdón, no entendí. La multiplicación para sacar el 15%, ¿para qué se calculó? Con todo gusto, mi querida Gaby. Nosotros sabemos y conocemos que hay que aplicar en retención, a ver, espérenme un ratito. Le voy a hacer aquí en otra. Ya. Nosotros sabemos y conocemos, mi estimada Gaby, si no me equivoco, así era la persona, sabemos que debemos hacer retención de impuesto a la renta, correcto, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer retención en la fuente de impuesto a la renta. Muy bien. Esta retención puede ser del 25%, ¿correcto? O puede ser del 37%. Hay esas dos opciones. O puede ser del 25%, o puede ser del 37%. 25% de manera general. Usted realiza una importación de servicios al exterior, ¿cuánto va a aplicar? 25%. Retención en la fuente de impuesto a la renta. Perfecto. Yo aplico, ahí viene. ¿Cuándo aplico el 37%? Paraísos fiscales, regímenes, régimen preferente, así llamémosle, régimen preferente y régimen, ¿cómo se se me fue el tercer régimen de menor imposición? Perdón, se me cruzó los cables, estaba pensando de menor imposición. Disculpe usted. Ya. En este caso, usted tendría que aplicar una tasa, una retención del 37%, ¿correcto? Ahí tendría que aplicar usted una tasa del 37% en estos casos. Entonces, específicamente para estos, que son los regímenes preferentes o de menor imposición, ¿a qué tasa se refiere? Ahí viene. Entonces, lo que usted hace aquí es una multiplicación. Usted multiplica el 25%, que es nuestra tasa local, y va a multiplicar por el 60% que dice la normativa. 60%. Ahí viene el 60%. Entonces, usted resuelve esta operación y le sale el 15%, que era lo que yo les pedí que me den haciendo los cálculos. Entonces, ahí le sale justamente el porcentaje del 15%. ¿Qué quiere decir este 15%? Este 15% que usted lo está observando ahí, ese 15% le da a usted la pauta para saber que estos, si usted hace algún pago a un país cuya tasa de impuesto a la renta sea igual o inferior al 15%, a esto se le considerará como régimen preferente o régimen de menor imposición.
Entonces, para eso le sirve este 15%, para saber, para conocer a partir de qué tasa de impuesto a la renta se consideraría régimen preferente o régimen de menor imposición. Entonces, si usted hace un pago a un país que tenga una tasa menor, igual o menor al 15%, ¿cuánto es lo que usted le va a retener por impuesto a la renta? Usted le va a retener el 37%. Para eso era la explicación, mi querida compañera. Considero que con eso ya está claro. Siguiente. Vamos a ver otra pregunta. Dice Gaby mismo, la acreditación de residencia, ¿a qué se refiere? ¿Qué documento debo pedir al proveedor? Ok. Para que, para aplicar los convenios de doble imposición, para aplicar los convenios, para aplicar, escúchese bien, los convenios para evitar la doble imposición, el proveedor le tiene que entregar un documento denominado acreditación de residencia fiscal. Este documento usted le pide al proveedor. Si el proveedor, por ejemplo, está dentro de un país donde hay el convenio para evitar la doble imposición y quieren aprovechar ese beneficio, porque al final es un beneficio, el proveedor tiene que entregarle a usted la acreditación de residencia fiscal. Supongamos que yo vivo en España y yo le ofrezco un servicio desde España. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo vivo en España, usted no me debe retener, porque así dice el convenio para evitar la doble imposición. Entonces, ¿usted cómo se garantiza que yo realmente vivo en España? ¿Cómo usted cree? Porque usted no puede creer solo en la palabra del proveedor y decirle, sí, yo vivo en España. No puede decir eso. Entonces, para que aplique el beneficio del convenio para evitar la doble imposición, su proveedor tiene que entregarle la acreditación de residencia fiscal. Y ahí demuestra que efectivamente el proveedor, por ejemplo, como le dije, reside en España. Entonces ahí aprovecha el convenio para evitar la doble imposición. Entonces, eso es obligatorio que se debe tener. Caso contrario, no aplicaría el convenio para evitar la doble imposición. Ok. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Seguimos. Siguiente pregunta. A ver, ya, este ya es Marco. ¿Existen empresas que asumen los valores de retención en el exterior al momento de emitir la liquidación de compras? ¿Es correcto? Sí, mi estimado Marco. Lamentablemente, esto es otra realidad. Mi estimado Marco, usted ya sabe en este momento, y todos sabemos, para nacionalizar un gasto del exterior por servicio, obligatoriamente se tiene que emitir una liquidación de compras, hacer la retención en la fuente de impuesto a la renta y la retención del IVA. Obviamente, esto le va a disminuir el valor a pagar al proveedor. En muchos casos, los proveedores no le van a aceptar. En este caso, ¿qué hace usted? ¿Qué hace la empresa? Asume y paga las retenciones con la finalidad de nacionalizar el gasto y que el gasto sea deducible. Por lo tanto, mi estimado Marco, ¿existe eso en la vida real? Sí, así es. Y no es algo eventual, casi siempre pasa eso, mi estimado Marco. Es decir, la empresa emite la liquidación de compra de bienes y servicios, emite el comprobante de retención, pero las retenciones las asume y las paga. La finalidad es para nacionalizar el gasto y que el gasto sea deducible. Entonces, mi estimado Marco, sí existe eso en la vida real. Eso no contempla la normativa, pero existe en la vida real. Muy bien. Miriam, en unos meses mis jefes viajan a China, lo cual ellos tendrán gastos de alimentación, hospedaje, etcétera. Tengo ahí una duda. ¿Cómo se hace el registro de esos gastos? Mi estimada Miriam,
eso se llama gastos de viaje y eso se hace a través de la liquidación de gastos de viaje. Lamentablemente, le voy a decir así, mi estimada Miriam, ese tema de liquidación de gastos de viaje no está contemplado en este curso, porque este curso es liquidación de compras de bienes y servicios. Y no es lo mismo una liquidación de compra de bienes y servicios versus una liquidación de gastos de viaje. Sí tenemos planificado dictar un curso única y exclusivamente de liquidación de gastos de viaje. Pero si usted necesitase de manera independiente, me puede escribir al WhatsApp y podemos agendar, ¿no? Una asesoría para ayudarle específicamente en su caso. Entonces, por eso es que no me voy a adentrar a liquidación de gastos de viaje. Muy bien, gracias, Miri. Sergio, no comprendí muy bien la parte de la residencia fiscal. En este caso, el proveedor que me ofrece el servicio me tiene que dar el documento en todo momento. ¿En qué caso se aplica? Bueno, ya explicamos un poquito anterior, Sergio, porque también había otra compañera que no había entendido. El certificado de residencia fiscal le tiene que entregar su proveedor. Y ya puse el ejemplo, ¿no? Le dije, por ejemplo, usted me compra a mí. Supuestamente yo vivo en España. Y con España hay el convenio para evitar la doble imposición. Entonces usted no me debería retener a mí, por ejemplo. Pero usted, mi estimado Sergio, ¿cómo usted se garantiza que efectivamente yo vivo en España, que tengo residencia fiscal en España? ¿Cómo se usted se garantiza? Entonces, obligatoriamente, para aplicar el convenio para evitar la doble imposición, es requisito contar con el certificado de residencia fiscal del proveedor. Entonces, eso es de carácter obligatorio. Ok. Siguiente, Gabriela. En casos de adquirir partes de equipos y pagar con tarjeta corporativa para nacionalizar, ¿se realiza con liquidación de compras? La respuesta es no, mi estimada Gabriela. Recuerde que única y exclusivamente la liquidación de compras es para importación de servicios. Importación de servicios. No existe la nacionalización en la importación de bienes a través de liquidación de compras. La liquidación de compras de bienes y servicios única y exclusivamente se utiliza para la nacionalización de servicios. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, Sonia. Buenas noches. ¿Qué pasaría si en el caso de la empresa extranjera no me facilita los documentos de acreditación de residencia fiscal en este año? Si no le entregan los documentos de acreditación de residencia fiscal, no podría aplicar el convenio para evitar la doble imposición. No puede aplicar el convenio para evitar la doble imposición. Pero sin embargo, los pagos fueron realizados en este año para poder sustentar como gasto deducible de sus pagos. Debo emitir una liquidación de compras y retener, por lo tanto, el IVA. Claro, el IVA se retiene el 100%, sin importar el convenio que tiene con el país o este gasto sería no deducible. Mi querida Sonia, a ver, primero, para aplicar el convenio de doble imposición, primero hay que saber, primero lo que usted debe saber, mi querida Sonia, es si al país que usted está pagando existe con el Ecuador un convenio de doble imposición. Si es que existe el convenio de doble imposición, para evitar la doble imposición, obligatoriamente usted tiene que tener la acreditación de residencia fiscal para poder aplicar el convenio para evitar la doble imposición. O sea, el tema de la acreditación de residencia fiscal es obligatoria para poder hacer uso y aplicación del convenio para evitar la doble imposición. La retención del IVA tiene que usted proceder del 100%. La retención en la fuente de impuesto a la renta depende de lo que le diga el convenio. Depende de lo que le diga el convenio. Pero si usted no tiene convenio con ese país, usted ya sabe, puede aplicar del 25 o puede aplicar del 37, como ya le hemos explicado. Entonces, ustedes lo primero que deben saber es
con el país que estoy pagando, ¿el Ecuador tiene convenio para evitar la doble imposición? ¿Sí o no? Si usted dice sí tiene convenio, vaya, descargue el convenio, busque qué dice respecto a la retención en la fuente de impuesto a la renta. ¿Cuánto debes retener o si no debes retener? La retención del IVA siempre va a ser del 100%. Ahora, si usted está pagando un país con el que el Ecuador no tiene convenio de doble imposición, usted aplica la tarifa, ¿no es cierto?, del 25 o 37%. A ver, hagamos un pequeño resumen aquí de lo que les acabo de decir para que tengan claro. Usted tiene un proveedor. Vamos a hablar con convenio y sin convenio. Un proveedor con convenio y un proveedor sin convenio. Si yo tengo un proveedor con convenio, por eso es importante que usted primero averigüe si es que tiene convenio. El Ecuador tiene convenio con el país donde tiene la residencia fiscal el proveedor. Si el proveedor tiene o es un proveedor con convenio, entonces yo tengo que revisar el convenio para aplicar la retención de impuesto a la renta. Porque hay países con los que no se les hace retención, hay otros países con los que sí se les hace retención, entonces yo tengo que obligatoriamente revisar el convenio. Si mi proveedor no tiene convenio, es un país donde él reside, no hay convenio, es sin convenio, entonces usted debe aplicar la retención, de impuesto a la renta del 25 o 37%. Listo. Considero que ahí usted está claro. Profe, la retención del IVA, es siempre del 100%. La retención del IVA no hay problema. Entonces aquí pongamos país con convenio, vaya y revise el convenio. País sin convenio, entonces, ¿qué hago cuando me encuentro con un proveedor que reside en un país sin convenio? Aplico la retención, ¿no es cierto?, que puede ser del 25 o el 37% y que ya les enseñé cómo distinguir cuándo aplicar el 25, cuándo aplicar el 37. Listo, está explicado. Vamos, siguiente, tengo todavía algunas preguntas. Ok, Manuel, si a un extranjero se le retiene, me imagino, el 25% de impuesto a la renta, ¿tiene derecho a crédito tributario en su país? La respuesta es sí, claro. Ajá. Siguiente, Doris. Si el porcentaje en esos países es del 30%, ¿cómo se aplicaría la retención? Si el porcentaje en esos países es del 30%, ¿cómo se aplicaría la retención? Primero, si el país que usted me dice tiene una retención del 30%, tiene un impuesto a la renta del 30%, usted tiene que aplicarle ¿cuánto la retención? Del 25%. Si es que es un país sin convenio para evitar la doble imposición. Pero puede ser que el país que usted me menciona tiene una tarifa del 30% de impuesto a la renta, pero tiene convenio con el Ecuador, entonces obligatoriamente tiene que revisar usted el convenio. Entonces, importante, le vuelvo a repetir. Si el país que usted me dice tiene una tasa del 30%, pero no tiene convenio con el Ecuador, usted aplica una retención del 25%. Si el país que tiene una tasa de impuesto a la renta del 30%, pero tiene convenio con el Ecuador, ¿qué debe hacer usted? Revisar el
convenio para ver si aplica o no aplica retención. Ok, muy bien, gracias. Dice Patifer, por favor, en el ejemplo que dio en el Excel, ¿de dónde sale el porcentaje del 60%? Ok, regresamos. Se refiere a este 60%. A este 60%. Usted se refiere a este 60%. Este 60% está establecido en la normativa tributaria. Esto está en la normativa tributaria y le indico justamente aquí. Ahí está. Normativa tributaria y en la normativa tributaria nos dice el 60%. Ahí está. Entonces es base legal, mi distinguida compañera. Es base legal. Es normativa tributaria. Ok, seguimos. Ya mismo estoy terminando. Tengamos paciencia un ratito. Gavis, ¿en convenio de doble imposición sería de retener solo IVA? ¿Estoy bien? No, mi estimada Gaby. Todo depende del convenio. Hay convenios donde no se retiene impuesto a la renta, hay convenios donde sí se retiene impuesto a la renta, hay convenios donde se retiene un determinado porcentaje. Por eso, mi estimada Gaby, obligatoriamente hay que revisar el convenio. ¿Sí? Hay que revisar el convenio. No se puede generalizar. Yo no le puedo decir que si el Ecuador tiene convenio, no hace la retención de impuesto a la renta. No pasa eso. Obligatoriamente hay que revisar el convenio, porque no todos los convenios son iguales. Cada convenio tiene su particularidad. Ok, Giovanni. Buenas noches, Fernando. Una consulta. ¿Y si ese proveedor del exterior se le cancela su pago menos retención? Sería lo ideal. Sería lo ideal, Giovanni. Lo ideal sería eso, pero en la vida real, en la vida práctica, muy difícilmente el proveedor le acepta eso. Por eso es que en la vida real, en la vida real, la empresa asume las retenciones con el objetivo de nacionalizar el gasto. Lo que usted está planteando sería excelente. Ya depende de la negociación, ¿no? Usted también, ya depende de esto. Bueno, no usted, porque usted como contador, usted no hace la negociación. Lo que pasa es que los gerentes que normalmente hacen las negociaciones desconocen de este tema. Entonces, ustedes a los gerentes deberían explicarles esto y decirles que obligatoriamente hay retenciones y que hay que tomar en cuenta que el proveedor deberá recibir su pago menos retenciones. Eso sería lo ideal, sería lo correcto. Pero lamentablemente, no, pues, y van a disculpar lo que voy a decir. Es la broma cruel de la noche, ya. Es la broma cruel de la noche. Pero si ni el contador sabe de la existencia de estas retenciones, menos va a saber el gerente. Esto debería estar dentro del proceso de negociación con los proveedores. Hacerle consciente al proveedor que no va a recibir la totalidad, eso sería lo correcto. Pero muy difícilmente se da eso. Y entonces, normalmente lo que hacemos es asumir las retenciones. Muy bien, he contestado todas las preguntas. Nos vamos con una manito alzada de la compañera Patti. Le vamos a activar el micrófono. Le escuchamos. Gracias, Fer. Buenas noches. Dos preguntitas cortas, verá. Le escuchamos. Mm, Ahí está. de un capacitador, de México, Ujú. ¿ya? Es para, por ejemplo, que quieren capacitar habilidades y destrezas, ¿ya? Importación de Pero, servicios. ajá, pero revisando ahorita que usted le vio, yo me entré a fiscalidad y le veo que, por ejemplo, solo hay una parte donde dice trabajos independientes, donde le dice cuando dicho residente tenga en el otro estado contratante una base Ahí, fija. claro, lo que está haciendo la compañera Patti ya es dando lectura al convenio. Ya encontró el convenio usted, ¿no es cierto? Ajá, Ajá, sí, entonces, ¿qué es lo que hay que dice hacer? que, Revisar detalladamente el convenio. El convenio sí hay que detallar, revisarlo, chequearlo. Cada país tiene su convenio. No, no se puede generalizar, ¿no? No podemos generalizar. Mi estimada Patti, lo que yo sí le recomendaría ahí es leer detalladamente el convenio, con la finalidad de
ver si efectivamente procedo o no procedo a hacer retención. Retención No en la le fuente da. de impuesto a la renta, ¿no? Ajá. Porque retención del IVA, eso Sí, ya va de entrada. ese sí va. Pero no le dice o sea, un porcentaje específico. Solamente le Verá, voy a hacer los casos prácticos. Con los casos prácticos va a quedar, le voy a dar ciertos lineamientos, ciertas pautas para que usted pueda interpretar los convenios. Porque lo que pasa es que los convenios no son muy amigables. Usted, mi querida Patti, no va a encontrar exactamente, proceda a hacerle la retención de tal, no va a encontrar eso. Hay que saber interpretar los convenios. Entonces, yo le recomendaría que me permita hacer el caso práctico para que usted también le sirva como una guía para que usted pueda interpretar los convenios, ¿ya? Porque efectivamente no le va a decir, así ya, como Fer, de entrada correcto. no le va a decir, aplique esto, no le va a decir, pero hay que saber interpretar. Entonces, eso justamente es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Entonces, Ya, mi querida correcto, Pati, Fer. tengamos un poquito de paciencia. De hecho, ahorita ya voy a los casos prácticos Ya, y ahí vamos a ver cómo se interpretan los ya, convenios. Fer. Ok, Ya, y la segunda, claro, una rapidita pregunta en función de lo que nos dio ahorita en Excel, como para entenderle mejor. Si yo tengo el proveedor puede ser, no, sin convenio, claro. A entonces ver, yo vamos puedo aquí. aplicar, podría aplicar entonces el 37 y ahí tendría que ver si es que está en un paraíso fiscal, preferente o menor imposición, ¿verdad? O Perfecto. sea, tendría que identificar. ¿Y el régimen preferente qué sería? Recuerde que, y justo este expliqué, No le escuché ahí está, entonces. justo. Mire, usted tiene un listado de paraísos fiscales, ¿no es cierto? Ya, de hecho, Ujú. ya les indiqué de dónde se saca ese listado de paraísos Sí, fiscales. sí, sí, ese sí. Entonces, si es que está en ese listado de paraísos fiscales, ¿cuánto aplica usted? 37, Ajá, ¿correcto? Ahora, ahí sí. viene la respuesta a su pregunta. ¿Y qué pasa con el régimen preferente o de menor imposición? Ahí viene la pregunta. Ah, es lo ¿Cómo me mismo. doy cuenta, cómo me doy Ya, cuenta que pertenece al régimen preferente o de menor imposición? Me doy cuenta cuando la tasa de impuesto a la renta de ese país sea igual o menor al 15%. Entonces, si es que yo tengo tasas de impuesto a la renta igual o menor al 15%, ¿cuánto aplico ahí? 37%. 7. Entonces, Ya, para eso ya, sirve Fer. este 15%. Entonces, ¿cómo Mm, llegué al 15%? Tasa de vigente de nosotros, 25%. Normativa tributaria, 60%. 15%. ¿Para qué me sirve este 15%? Este 15% me sirve para reconocer si tengo régimen preferente o régimen de menor imposición. ¿Estamos ya, claros? gracias. Ahí quedó claro, ¿no es cierto? Ya, chévere. Muy bien. Listo. Bueno, vamos a los ejercicios, ¿no? Vamos a los ejercicios para una mejor comprensión, porque todo lo que hemos visto ha sido teoría. Entonces, vamos a los ejercicios. Permítame, voy a compartir, vamos a hacer dos ejercicios de este tema, ya para que quede más claro. Ok, vamos observando los ejercicios, por favor. Poner mucha atención. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1. La compañía ABC CIA Limitada es una empresa con residencia fiscal en el Ecuador. Obviamente tengo que estar en el Ecuador. Contrata los servicios de un asesor legal en España. Correcto. ¿Qué tengo que hacer primerito? Lo primerito que yo tengo que saber es, ¿el Ecuador tiene convenio para evitar la doble imposición con España? ¿Sí o no? De eso depende. Eso es lo primerito que usted se debe preguntar. Entonces, usted tiene que preguntarse eso primerito. Entonces, como usted debe saber, entonces usted tiene que dirigirse, tener esta página a la mano, que es Fiscalidad Internacional, y tiene que dirigirse a chequear
los convenios. Entonces usted va aquí, ¿no es cierto? Y se va a ver si es que el Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición con España. Entonces busquemos. Aquí está. Entonces, efectivamente, sí tiene el Ecuador convenio para evitar la doble imposición con España, y esto es desde el 1994. Sí existe ese convenio. Por lo tanto, si yo me voy acá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi proveedor de servicios está en un país con convenio. ¿Qué debo hacer? Debo revisar el convenio para, ¿no es cierto?, determinar si debo o no debo aplicar la retención en la fuente de impuesto a la renta. ¿Correcto? Entonces, mira, así es como yo voy, y ahí ya se va entendiendo, ¿no? Entonces, efectivamente, tengo que proceder a revisar el convenio. Entonces, descargo el convenio. Entonces, acá ya se me está descargando el convenio. Entonces, ahí está. Esperemos un ratito. Perfecto. Este es el convenio. Entonces, usted tiene que ir leyendo detalladamente, con cuidado, y tiene 21 hojas. Entonces, igual le voy a guardar como parte de la práctica. Ok. Este es el convenio con España. Muy bien. Entonces, efectivamente, regreso a mi planteamiento del ejercicio. Entonces, sí tengo convenio con España. Entonces, yo tengo que revisar ese convenio. Ok. Entonces, voy a ver en los datos adicionales cuánto es el valor del servicio importado. El valor del servicio importado es de $10,000. Naturalmente, usted sabe que tengo que grabar IVA, porque incluso tengo que hacer la retención del IVA. Entonces, tengo que grabar IVA. Tarifa del 15%. Valor total, 11,500. Perfecto. Listo. Muy bien. Eso en lo que se refiere a los datos. Voy al segundo paso y emito la liquidación. Recuerde, aquí estoy poniendo en práctica todo lo que me dice la normativa. ¿Qué me decía? Que debo emitir la liquidación de compras de bienes y servicios. Entonces, efectivamente, voy a emitir la liquidación. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo. Emito la liquidación. Obviamente, esta liquidación de compra de bienes y servicios es mi liquidación. Por eso aquí va mi nombre de empresa, ¿correcto? Esta es la liquidación que yo emito. Aquí tiene que ir el nombre de su proveedor. Yo le he puesto solo X, pero obviamente tiene que ir su nombre del proveedor. El RUC, cédula de identidad o identificación tributaria de su proveedor. ¿Sí? Perfecto. Y en la parte de la descripción del servicio, entonces hemos puesto aquí un detalle: servicios profesionales, ¿no es cierto? Abogado, valor de $10,000, valor total $10,000, subtotal $10,000, menos descuentos y rebajas $10,000, tarifa del IVA 1,500 y total de la liquidación 11,500. Perfecto, listo. Está lista la liquidación. Ahora tengo que conocer el tema de retenciones. Obviamente, ya sabemos que la retención del IVA es del 100%, esa ni la pensemos. Va a ser una retención del IVA del 100%. Tenemos que conocer el convenio.
el convenio. Entonces yo ya le dije, tiene que descargarse el convenio. Aquí está el convenio. Obviamente, por eficiencia de tiempo, yo ya tengo un extracto de la parte que me interesa del convenio. Entonces, en esta parte está en el artículo 14 del convenio, artículo titulado Trabajos Independientes. Entonces, yo tengo que leer detenidamente el convenio y saber interpretar el convenio. Eso es lo que yo le decía a la compañera que me hizo la pregunta. Entonces, yo tengo aquí el convenio, un extracto del convenio específicamente de la parte que necesito, y nos dice lo siguiente, atención, las rentas obtenidas por una persona física residente de un estado contratante por la prestación de servicios profesionales y otras actividades independientes de carácter análogo, solo podrá someterse a la imposición en este estado, a menos que dicha persona, para ejercer tal actividad, haya permanecido 183 días o más durante el año natural correspondiente en el otro estado contratante. En este caso, las rentas obtenidas pueden someterse a imposición en el otro estado contratante, pero solo en la medida en que sean imputables a la actividad allí ejercida. Interpretación. ¿Cómo se interpreta esto? Lo mismo, pero poniendo ya, ¿qué le podríamos decir? Poniendo nombres y apellidos. Así podríamos decir. A ver, ¿cómo interpretamos este párrafo? La interpretación de este párrafo sería lo siguiente. Atención. Las rentas obtenidas por una persona física residente de España por la prestación de servicios profesionales y otras actividades independientes de carácter análogo, solo podrán someterse a imposición en España, a menos que dicha persona, para ejercer tal actividad, haya permanecido más de 183 días durante el año natural correspondiente en el Ecuador, pero solo en la medida que sean imputables a la actividad allí ejercida. Como usted puede ver, hay que saber interpretar. Si usted lee esto, no le deja claro, pero si usted lee mi interpretación, ya le deja sumamente claro. ¿Y qué es lo que le está dejando claro? Le está diciendo que una persona que tenga residencia fiscal en España, ¿no es cierto?, va a pagar impuesto a la renta en España. Por lo tanto, en Ecuador no le podemos hacer la retención en la fuente de impuesto a la renta. Porque el impuesto a la renta, ¿dónde va a pagar? En España. Entonces yo en Ecuador no le puedo hacer la retención en la fuente de impuesto a la renta. Porque claramente dice, mire, deben someterse a la imposición en España, en el país donde reside esta persona. Por lo tanto, si yo le hago retención de impuesto a la renta aquí en el Ecuador, ahí estaría pagando dos impuestos, uno en España y uno en Ecuador, lo cual no es correcto. Por lo tanto, en este convenio con España, yo no puedo
aplicar la retención en la fuente de impuesto a la renta, dado que esa persona que reside en España va a pagar en España su impuesto a la renta. Por lo tanto, en Ecuador yo no le puedo hacer retención en la fuente de impuesto a la renta. Salvo, y aquí dice, salvo que esta persona que reside en España para brindarle el servicio vino acá al Ecuador. Salvo que esta persona que tiene residencia fiscal en España vino al Ecuador y pasó 183 días o más para brindarle el servicio. Si es que eso ha pasado, ahí sí yo le aplico retención en la fuente de impuesto a la renta en el Ecuador. Entonces, es importante leer e interpretar claramente. Como yo le dije a la compañera, no le va a decir directamente. Usted lea una, dos, tres veces hasta que usted comprenda. En sentido general y básico, ¿qué me está diciendo aquí? Que no le aplique retención en la fuente de impuesto a la renta aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene residencia fiscal en España va a pagar el impuesto a la renta en España. Por lo tanto, en Ecuador no le hagas retención. Salvo que esta persona que reside en España haya venido acá en el Ecuador y haya pasado al menos 183 días o más, entonces ahí sí le retienes aquí en el Ecuador. Mire, así de facilito es la interpretación. Dos, la prestación de servicios profesionales comprende especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo, formativo, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ¿qué más dice ahí? Ingenieros, arquitectos, dentistas y auditores. Bueno, aquí está lo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué concluye usted? ¿Le va a hacer retención de IVA? Sí, 100%. ¿Le va a hacer retención en la fuente de impuesto a la renta? No. ¿Por qué? Porque esta persona tributa en España. Asiento contable. Servicios profesionales. ¿Cuánto es? $10,000. Correcto. El IVA. 10,000 por el 15%, 1,500. Tengo que aplicar retención en la fuente del 0%, por lo tanto aquí es 0. ¿Tengo que aplicar retención del IVA? Sí. ¿Cuánto? El 100%. ¿Cuánto es impuestos por pagar o SRI por pagar? 1,500. Bancos. Así debería hacerse, ¿no? Bancos. ¿Cuánto es el valor de bancos? Entonces, el proveedor va a recibir 10,000 más 1,500 menos los 1,500, recibe los 10,000. Listo. Esa es la aplicación. Mire, ya cuando se sabe, aparentemente es fácil, ¿no? Cuando ya se sabe. Pero cuando no se sabe, ahí es lo complicado. Nos dice el compañero Osvaldo, hola, dice, en el ejemplo de España, el servicio de desarrollo de software está incluido en el listado de profesionales. Habría que revisar, no le he revisado, mi querido compañero Osvaldo, hay que revisar detenidamente el convenio. Le invito a que revise, o sea, el tema de revisar detenidamente el convenio, eso sí es de carácter obligatorio. Eso sí es de carácter obligatorio. En este caso, esto sería el registro contable. Perfecto. Muy bien. Listo. Voy a hacer un segundo ejemplo y luego abrimos una ronda de preguntas. ¿Ok? Segundo ejemplo. Con esto terminamos. Nos vamos a quedar unos minutitos más, ¿ya? No mucho. Aquí tengo un segundo ejemplo.
Y luego abrimos ronda de preguntas y ya nos quedamos con las personas que tengan las dudas, las inquietudes. Ok. Ejemplo número 2. Atención. ABC Compañía Limitada es una empresa con residencia fiscal en Ecuador. Contrata los servicios profesionales de un asesor legal en Perú, que es persona natural. Primerito, ¿qué debe hacer usted? Tiene que verificar si el Ecuador tiene convenio para evitar la doble imposición. ¿Con quién? Con Perú. Entonces nos vamos hasta la página del SRI. ¿En qué parte se revisa esto? En fiscalidad internacional. Eso ya sabemos que se hace en fiscalidad internacional. Nos vamos hasta convenios y usted revisa si tiene el convenio con Perú. Entonces busque, por favor. Vamos a ver si está o no está. ¿Y que se ha caído aquí? No le veo. Aquí está, justo. Mira. Comunidad Andina, Bolivia, Colombia y Perú. Perfecto. Ahí está. ¿Qué debo hacer? Descargo. Muy bien. Perfecto. ¿No es cierto? Parece que no está completo. Bueno, entonces ahí usted ya lo tiene. Y vamos a ver qué dice acá. Pero, a ver, debe ser este. Entonces, descarguemos. Ahí está. Aquí está. Ahí está, correcto. Muy bien. Guardamos. Correcto. Listo. Tenemos el convenio listo. Muy bien. Seguimos. Emitimos la liquidación. La liquidación es de carácter obligatorio. Ahí tiene usted el ejemplo de la liquidación. Igual como hicimos el anterior, hice con el mismo valor. Correcto. Ahí está la liquidación. Muy bien. Y nos vamos al convenio. Y aquí está el convenio. Artículo 13. Vamos a ver qué nos dice. Artículo 13. Atención. Las rentas provenientes de prestación de servicios personales. Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios personales en general, incluidos los de consultoría, solo, escuchará bien, solo serán grabados en el territorio en el cual tales servicios fueron prestados, con excepción de sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares percibidos. Ojo, ¿dónde va a grabar? En el territorio en el cual se brindó el servicio. Mire lo diferente con el convenio con España. En España nos dice que el impuesto a la renta va a pagar en España. En cambio, en este nos dice que grava en el territorio en el cual se brindó tal servicio. Será gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados. Mire. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde va a tributar? ¿Va a tributar en Perú o va a tributar en Ecuador? Clarito dice en el país que fueron prestados.
Entonces, en este caso, va a tributar en el Ecuador. Por lo tanto, yo tengo la obligación de hacerle la retención en la fuente de impuesto a la renta. Tengo la obligación de hacerle la retención en la fuente de impuesto a la renta. Porque aquí claramente me dice que no va a tributar en Perú, va a tributar aquí en el país donde se dio el servicio. ¿Y en qué país se dio el servicio? Aquí en Ecuador. Por lo tanto, yo le tengo que aplicar la retención en la fuente de impuesto a la renta. Por eso le digo, hay que saber leer e interpretar. Interpretación. Artículo 13. Rentas provenientes de prestación de servicios profesionales. Personales, perdón. Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares percibidos como retribución por servicios prestados por empleados profesionales, técnicos o por servicios personales en general, incluido los de consultoría, solo serán grabados en el territorio en el cual tales servicios fueron prestados, en este caso Ecuador, con excepción de sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares percibidos. Las personas que presten servicios a Ecuador en ejercicio de sus funciones oficiales debidamente acreditados, estas rentas solo serán grabadas por Ecuador, aunque los servicios se presten dentro del territorio peruano. Claramente me dice que en este caso sí tengo que hacerle la retención. El anterior, en cambio, en España le iban a hacer pagar el impuesto, entonces no. Por eso no le hice la retención. En este caso, claramente en el convenio me dice que en el país en el cual se desarrolló el servicio. Entonces ahora vendrá la pregunta y como usted puede ver aquí, no le dice. Aquí en ningún rato le dice aplique tal tarifa, pero usted debe leer y debe entender. Ahora, ¿cuánto le aplicamos? Para eso, usted tiene que complementar con la base legal que está en la resolución 2408. En este caso se procede de esta manera. Artículo 4. Pagos a no residentes por servicios ocasionales. Los montos pagados a personas naturales y sociedades no residentes ni domiciliadas en el Ecuador por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador que constituyen ingresos grabados, así como otros pagos distintos a utilidades, dividendos que se envíen o paguen o acrediten al exterior directamente mediante compensación o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios estarán sujetos a la retención en la fuente. En estos casos, se aplicará la tarifa general del impuesto a la renta prevista para sociedades sobre el total de los pagos o acreditados o efectuados, conforme lo establece la ley. ¿Y cuál es justamente y cuál es la tarifa de impuesto que nosotros tenemos? 25%. Si estos ingresos son percibidos por personas residentes, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales preferentes, pagarán una tarifa máxima del impuesto a la renta para personas naturales que es del 27%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aplicar la tarifa del 25%. Registro contable. Servicios profesionales, ¿cuánto? 10,000. El IVA, ¿cuánto? 15%. Retención, aquí se aplico del 25% obligatoriamente. Ya leí el convenio y tengo que aplicar del 25%. Retención del IVA, 1,500. ¿No es cierto? Perfecto. Y todo esto contra el SRI por pagar, sumo los dos. Perfecto. Y nosotros le hacemos el pago, ¿no es cierto?, al proveedor. Servicios más el IVA menos las retenciones. ¿Cuánto le pago al proveedor? 7,500. Así es como se debería hacer.
Aprovechando que estoy en el registro contable, me preguntaron, ¿qué pasa cuando yo asumo las retenciones? Cuando usted asume las retenciones, el asiento le quedaría de esta manera. El proveedor va a querer recibir sus $10,000 y punto. El proveedor dice, yo quiero mis $10,000. Perfecto. Entonces, usted puede ver que obviamente el asiento está descuadrado. 14,000 menos 11,500 me queda con 2,500 descuadrado, ¿no? A ver, déjeme verle para ver si es que le puedo adaptar en este mismo asiento. Bancos. Hagámosle de esta manera para que se note, ¿no? Si no, no se va a notar. Hagámosle. No nos quedaría más que hacerle así, pues. A ver, déjeme verle. Pues, manejémosle con proveedores. Se me ocurre para que se pueda ver. Proveedores, correcto. Al proveedor le doy los 10,000. Ujú. A ver, déjeme verle un ratito para darle la figura de esto. A ver, veamos. Servicios profesionales, obviamente son los 10,000. Correcto. Se me va a generar un IVA compras. Sí, que es de 1,500. Perfecto. Y le voy a cruzar con proveedores. Déjeme verle para hacerle la estructura del asiento que me pidieron. Proveedores. Tengo 10, 11,500. Ya, correcto. Ahora, pero al proveedor no, pues es que al proveedor yo le tengo que. Tendríamos que hacer dos asientos. Claro, claro, el IVA compras es a mi favor. Ajá. Claro, manejémosle así. Hagámosle así. Simplemente manejémosle así por separado. Proveedores, 10,000. Tengo que pagarle de ley los 10,000 o simplemente ponerle bancos, ¿no? Esta misma cuenta, de hecho. Esta misma cuenta, pongo. Le pago al proveedor los 10,000. No tengo nada más que hacer. Y hagámosle en otro asiento este. Ya, esto. Y aquí generemos esto. Voy a tener un IVA compras, correcto, que se me va a generar de 1,500. Tengo una retención en la fuente, correcto, que también procedí a hacer, que es de 2,500. Ajá, claro. Y aquí me sale este. Al SRI le tengo que pagar 2,500, 4,000, sí. Déjeme ver aquí, porque al SRI le tengo que pagar los 4,000. Vamos, 4,000 menos 1,500, me queda 2,500. Y ahora esos 2,500 de ley tengo que cruzarme con una cuenta de gasto. No me queda más. Gasto. No me queda más porque activo es imposible. Activo va a ser imposible. Y no me queda más porque el pago le estoy pagando los 10,000. Eso está muy bien. Una cuenta de activo es imposible.
Podríamos manejarle como gastos varios y ponerle 2.500. Listo. No nos quedaría más porque tengo que hacer necesariamente tengo que reflejar las retenciones, tengo que reflejar el IVA en compras. Por una parte tengo el IVA en compras, 1.500. Eso está muy bien, está registrado de esa manera. Tengo las dos retenciones que efectué y tengo que pagar al SRI 4.000, perfecto. Y la diferencia no me queda más que cargarle a un gasto. Porque cuenta de activo es imposible, porque si yo le pongo como cuenta de activo nunca se me va a cerrar. Tengo que manejarle como cuenta de gastos varios. Listo. Bueno, esa sería una de las opciones para hacer el registro contable cuando asumo, porque vi que había una pregunta, ¿no? Lo correcto, lo adecuado sería hacer esto. Esto sería hacer lo correcto, adecuado. Pagarle al proveedor menos las retenciones. Si yo no hago eso y le pago al proveedor directamente los 10.000, entonces tengo que servicios profesionales contra bancos, le pago al proveedor los 10.000. No hay ningún problema, les registro. Ahora, tengo que hacer un asiento adicional, ¿no es cierto? Para registrar ese IVA compras que está sustentado en una liquidación de compras. Este es a mi favor, este IVA compras. Tengo que dejar sustentado o registrado las dos retenciones que hice y eso tengo que pagarle al SRI y naturalmente me va a generar una cuenta que le podría llamar gastos varios, que es 2.500 y que me sirve para cuadrar el asiento. Ahora, desventajas de esto es que este IVA compras, bueno, ventaja este IVA compras, usted lo puede declarar, es crédito tributario suyo. Desventaja que se le obligatoriamente tiene que asumir un gasto y que va a ser gasto no deducible. Y la ventaja es que usted nacionalizó un gasto por el valor de 10.000. Entonces ahí usted analiza el costo-beneficio. Entonces ahí toca analizar el costo de beneficio. ¿Vale o no vale asumir las retenciones? O simplemente registrarle a todo este gasto como no deducible. Y yo en lo personal diría que sí le vale. Le vale asumir retenciones. ¿Por qué? Porque se queda a favor 1.500 crédito tributario, nacionaliza un gasto por 10.000 y bueno, se genera un gasto no deducible de 2.500. Y esa sería la forma para registrar en el caso de que asumamos retenciones.